El título del mensaje de hoy es ¿De mal en peor? ¿Alguna vez viviste o estás viviendo un tiempo en el cual las cosas marchan de mal en peor sin poder levantar cabeza? Habacuc y sus conciudadanos estaban atrapados en un escenario en que las cosas iban unas detrás de otras, escalando un tiempo de mal en peor. Ellos presenciaron una situación en la que no podían hacer nada. Y Habacuc es un libro de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y profeta menor no por ser de menor importancia, sino porque la extensión de su texto es menor en longitud. Por eso es profeta menor. Y este profeta, como todos los profetas, tenían una misión que cumplir. Se relacionaban muy estrechamente con Dios y esperaban de Él. Él les daba la revelación o el mensaje que luego ellos transmitían o comunicaban al pueblo. Pero a diferencia de los otros profetas, Habacuc no le habló al pueblo de Judá, donde se desarrolla el libro de Habacuc, sino que estaba tan conmocionado con lo que estaba viviendo en medio de su situación, con sus conciudadanos, con el pueblo amado de Dios, que no podía asimilar lo que estaba sufriendo en medio de esa crisis. Entonces lo interpela a Dios y le hace muchas preguntas. Preguntas que él tenía en su alma porque era muy grande la angustia, porque él que estaba en contacto con el pueblo, veía que el pueblo adoraba a otros dioses y no se distinguían de las otras naciones. Desobedecían los mandatos de Dios, desobedecían las leyes. Y decía que él es un profeta menor porque es muy cortito, tiene 3 capítulos, de los cuales el capítulo 1 y el capítulo 2 son puro lamento, son quejido del profeta. Y en el capítulo 1 ya arranca haciéndole preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? En medio de la corrupción interna del pueblo de Israel y de las presiones externas políticas, el profeta veía que no iba a haber justicia ante tanta maldad y tampoco misericordia para los fieles, porque también habría fieles, aunque era un pueblo desobediente. Sin embargo, las oraciones de Habacuc no quedan sin respuesta. Dios responde, Dios siempre responde, solo que las noticias que le daban, cuando él le preguntaba a Dios, no eran las que estaba esperando Habacuc. Dios dice que él ha visto la maldad de su pueblo amado, con tanto dolor, por supuesto, y que por eso va a caer un juicio sobre Judá. Va a hacer que el pueblo de los caldeos, que eran una etnia de los babilonios, llegue a este pueblo arrasándolo. Esto era una tremenda amenaza para el pueblo de Dios. De manera que no contento con ver la maldad que existía a su alrededor, Habacuc no puede procesar esta alarma que viene contra Judá. Y le vuelve a decir al Señor, ¿por qué permitís todo esto, Señor?
Y cuando se trata de este pueblo que eran los babilonios, que eran tan malvados, sanguinarios y tan paganos, dice, ¿cómo podés soportar siendo recto y justo, Señor, a gente tan cruel? Pero Dios le responde, siempre responde, aunque a veces no nos guste lo que nos responda, le dice que tenga paciencia, que siga confiando en Él, que cuando Él lo considere, en el momento oportuno, vendrá la merecida retribución, porque los malvados serán destruidos y los que permanezcan fieles verán el triunfo. Por eso este libro de Habacuc tiene como mensaje central lo que se desprende del capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. Los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Lo que después se hace referencia en el Nuevo Testamento, en las cartas a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Este es el mensaje central que tiene un principio fundamental para los que creemos en Dios, para el pensamiento cristiano. Es básico. El justo por su fe vivirá. Y esta visión que le estaba dando Dios a Habacuc no solo le sirve a él, sino que le manda que lo deje registrado en la palabra para que sirva a las generaciones siguientes, para que todos los que tengan fe reconozcan la grandeza de Dios. Ahora concluye en el capítulo 3 el libro de Habacuc, después de quejidos, lamentos, enojos, temores, con un himno de alabanza a la grandeza de Dios, como un salmo bellísimo que el autor, Habacuc, entona. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 3. Me llenaré de alegría a causa del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Es interesante observar que Habacuc hace un viraje de todo ese cúmulo de emociones que le presentaba Dios. De pronto pasa a alabarlo y a reconocer la grandeza del Señor. Qué interesante. Es interesante para pensar cómo actuamos ante las crisis. Esto nos da un poco de claridad. Que Dios no nos reta ni se enoja cuando vamos a Él con nuestros enojos, nuestros temores, nuestras angustias. Porque cuando Él nos creó, nos diseñó con todas esas emociones. Pero lo destacable de Habacuc, que él fue al Señor. ¿A dónde iremos sino al Señor? Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Él no se ahorró palabras, está lleno de preguntas. Léanlo, es muy chiquito el libro de Habacuc. Está lleno de preguntas y parecerían como atrevidas a Dios. Pero si no, vamos a nuestro Padre a corazón abierto, dando rienda suelta a todo lo que sentimos, todo ese cúmulo de emociones que tenemos en medio del dolor.
¿A quién iremos? Por eso que vemos el último estado de Habacuc después de haber rezongado contra todo lo que estaba viviendo en las crisis. Él se levanta potente, poderoso, lleno de gozo, pero antes pasó por el trono de Dios y sin ahorrarse palabra, le volcó todo su dolor delante de Dios. Qué bueno esto que aprendemos de Habacuc. No fue un hipócrita, no negó. Él fue a donde debía ir, a alguien que nos ama y que siempre nos escucha y que siempre nos consuela y que siempre nos saca mejor de cuando entramos delante del trono. Siempre, aunque sea la peor de las circunstancias. Y esto nos enseña esta mañana, cuando estamos enfrentando situaciones extremas. Estamos viviendo situaciones de mucho dolor. Y en el medio de las crisis hay una gama de emociones que nos es lícito tener. Dios sabe por lo que estamos pasando. Él sabía que en este mundo íbamos a tener aflicción. Pero allí, en lo mismo que nos advierte, nos dice, confíen porque yo he vencido. A Él tenemos que ir. Él es la fuente eterna para la solución de todas nuestras crisis, por más tremendas que nos parezcan. Las crisis tienen que ver con un estado de dolor e incertidumbre, y cuando estamos en ellas queremos salir cuanto antes, con urgencia salir de ellas. En el diccionario, las crisis se refieren a un cambio decisivo en un sentido o en otro. Frente a las crisis siempre tenemos que tomar decisiones, ya sea que empeore nuestra vida o que la mejore. Pero hay una cosa que tenemos que pensar cuando estamos viviendo situaciones de extrema dolor y siempre en las crisis. El profeta Jeremías en Lamentaciones 3 nos dice, Dios no entristece ni aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Antes bien se compadece según la multitud de sus misericordias. Y cuando Dios en su soberanía permite que pasemos por pruebas, aflicción, adversidad, como se quiera llamar, todas las variantes del sufrimiento humano, es porque Él en su corazón está anhelando sacar lo mejor de nosotros. Él espera de nosotros que seamos semejantes a Cristo y que siempre le demos gloria a Él. Es importante saber que ningún cambio es posible sin crisis, porque en el plan de Dios, a través de las crisis, es que Él trabaja con nuestro carácter, nos va modelando y nos va haciendo de nuestro carácter un carácter como el de Jesús. Finalmente, aunque no nos gusta sufrir, cuando miramos hacia atrás y vemos por las cosas que hemos pasado, tenemos que decir, gracias Señor, porque si no hubiera pasado por todo aquello, hoy no te tendría tan cerca, hoy no hubiera visto tantas cosas que antes no veía. Después de haber sufrido, pude verlo. Cuando Dios permite las crisis en nuestras vidas, es para dar gloria a su nombre, porque Él quiere extraer preciosas gemas de nuestro interior. Ahora es interesante saber
que a todos nos puede pasar cualquier cosa. Estamos en este mundo y estamos expuestos. No podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo respondemos ante lo que nos pasa. No es lo que nos pasa, sino cómo actuamos con lo que nos pasa. Si bien nos es lícito, nos es válido pasar por ese proceso donde hay fases o estadios donde en un momento nos enojamos, en otro momento nos angustiamos, en otro momento tenemos temor, hacemos un montón de preguntas. Dios nos comprende y sabe que aún es saludable pasar por ese proceso en las crisis. Siempre si lo hacemos en la cercanía de Dios y tomándonos de las herramientas que Él nos da, salimos mejor de lo que entramos. Una hija se quejaba ante su padre acerca de su vida y cómo las cosas les resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Iba de mal en peor. Su padre, un chef de cocina, la invitó a su lugar de trabajo. Llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija se preguntaba dónde quería llegar su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias, las colocó en un bol, sacó los huevos, los colocó en otro bol, coló el café y lo puso en otro bol. La miró a su hija y le dijo: querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, le dijo la hija. Le pidió que tomara un huevo y lo rompiera, que se fijara en las zanahorias que se habían ablandado, y después le pidió que probara el café. Bueno, ella se puso a disfrutar del rico café que había salido, que hizo su padre, y le dijo: papá, ¿qué quiere decir todo esto? Y él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál sos vos?, le preguntó a su hija el padre. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Sos como zanahoria, huevo o granos de café? Como una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad te toca, te volvés débil y perdés tu fortaleza. ¿Sos un huevo que comienza con un corazón maleable, tenías un espíritu fluido, pero después de una enfermedad, un despido, una pérdida, un conflicto, te volvés dura y rígida? Por fuera te ves igual, pero sos amargada y áspera, con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O sos como un grano de café? El café cambia el agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. ¿Cómo manejas la adversidad? Ante las crisis,
hay un punto de inflexión donde debemos tomar una decisión. Las crisis en el idioma chino está formado por dos caracteres, que son la palabra peligro y la palabra oportunidad. En las crisis corremos el peligro de que nuestra vida quede en abandono, o bien es una oportunidad, una escalera para crecimiento y para ser mejores. Si bien, como decía hace un rato, nos es válido que pasemos por todas esas fases o estadios donde nos desconocemos a veces nosotros mismos, pero que es válido, porque hay situaciones tremendas que el ser humano vive. Pero hay un punto en que debemos tomar una decisión. Es una pregunta, un desafío que nos hace Dios en medio de nuestras crisis. Habacuc tomó una decisión. Habacuc se dio el permiso de quejarse delante de Dios, de enojarse, de hacerle un sinnúmero de preguntas. Lo interpeló, un atrevido. Pero Dios sabía que estaba pasando un mal momento. ¿Y quién como él para comprender a su amado hijo, que iba con el corazón abierto a volcarle toda su angustia y su dolor? Siempre que vamos al Señor, con un corazón sincero y necesitado, salimos mejor de cómo entramos. En un momento Habacuc, después que se dio el permiso de desahogarse delante del Señor, hizo un giro y se levantó sobre sus pies y lleno de poder, se llenó de gozo y volvió a mirar a su amado Salvador. Se alegró en el Señor, nos dice la oración de Habacuc. Como nos dice Filipenses 3:4. Alégrense siempre en el Señor. ¿Cuándo? Cuando me va bien, siempre. Repito, dice el apóstol, alégrense, que todos conozcan a ustedes como personas bondadosas. Y de pronto aparece esta oración que parece descolgada, pero que es tan oportuna. El Señor está cerca. Esto pronto pasará, quiere decir, parafraseado por mí. Pronto va a pasar. Bendijo al Señor Habacuc. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre te alabarán, Señor. Cuando me va bien, siempre. ¿Y cómo pudo hacer esto Habacuc? Habacuc pudo alegrarse y bendecir al Señor porque se enfocó en su Dios, su Salvador. Enfocarse en el Señor significa poner foco en Él y pasar a segundo plano mi circunstancia, por más tremenda que sea. Yo no saco fotos, pero los que sacan fotos, cuando se enfocan en algo, lo demás es pixelado, ¿no? Casi ni se ve. Nos concentramos en el foco. Él se enfocó en Dios, su Salvador. Y es lo mismo que nos instruye a hacer el autor a los Hebreos. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso de la vergonzosa de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Acá hay algo muy interesante, que cuando lo estaba mirando con detenimiento me conmovió tanto. El autor a los Hebreos
nos instruye a fijar la mirada en Cristo, porque Él es nuestro modelo supremo para poder sobrellevar las situaciones difíciles de la vida. Corramos con paciencia la carrera, dice el contexto, ¿no? Corramos con paciencia las luchas que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pero a su vez, Jesús, que era Dios y también tenía 100% naturaleza humana, también debía pasar la tragedia más grande que alguien pudiera pasar. Él era justo, santo, y tuvo que pasar la tragedia, el martirio de la cruz. Y como hombre, sufrir lo indecible. Él también tuvo que enfocarse para poder pasar la cruz. Pero la diferencia en que se enfocó en nosotros. Esto es tan conmovedor. ¿Cuánto nos amó? Eso le dio fuerza para atravesar la cruz. Como resultado, Habacuc, nos dice la oración, tuvo fortaleza en la adversidad. Y tal actitud, tal decisión lo elevó a las alturas donde estaría salvo. Dice, en mis alturas me hace andar. Es como que Dios nos lleva a otra dimensión por encima de todo lo que atravesemos aquí en la tierra. Pero otra cosa interesante que estuve viendo mientras estudiaba este pasaje, que en verdad cuando estamos pasando situaciones extremas, es un absurdo hablar del gozo y de la alegría. ¿Dónde entra el gozo y la alegría cuando hay tanto dolor y tragedia? Y esto no es nuestro. Solamente el Espíritu Santo de Dios, con el que nos selló, puede surtirnos del gozo. Porque el fruto del Espíritu Santo, que representa el carácter de Cristo, entre las 9 características que tiene el fruto, tiene el gozo. Y esto es sobrenatural. No es nuestro. No es nuestro. Y el autor a los Hebreos inserta el gozo y la alegría en medio de la tragedia de la cruz. Esto es absolutamente de Dios. Podemos llegar a decir, bendita la crisis que nos hizo crecer, bendita la caída que nos hizo mirar al cielo, elevarnos, bendito el problema que nos hizo buscar a Dios. Y nosotros, en este tiempo en que nos confrontamos con la palabra de Dios, tenemos que extraer para nosotros cuál es nuestra decisión ante las crisis. El Señor quiere que seamos granos de café, que más allá del agua hirviente que representan las pruebas, impregnemos del rico aroma del Señor todo lo que nos rodee. Habacuc llenó de rico perfume a sus contemporáneos y aún hoy, después de tantos siglos, a nosotros también nos deja el perfume de Dios. El Señor quiere que dejemos perfume en medio de toda situación. El Señor quiere que contagiemos con la buena cepa a todos los que nos rodean. Sepan los que nos rodean que hay esperanza en medio de tanto dolor. Sepan los de alrededor que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para traernos la vida eterna, para darnos un futuro glorioso, a pesar de lo que vemos, cuando vemos que el mundo se cae a pedazos. Sepan todos los de alrededor que el Señor murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y nos está preparando un lugar donde no va a haber más virus, ni enfermedad, ni lágrimas, ni terapia intensiva, ni muerte. Porque Él venció. Gloria al Señor. Y yo te digo a vos que quizás
estás escuchando esta transmisión y no entendés nada. Que no sabemos cuántos días tenemos aquí en la tierra. Hoy es el día de la salvación. No dejes pasar un día más sin abrazarte al Señor Jesús, sin abrazarte a la fe. ¿Saben? Mientras estaba estudiando también descubrí que Habacuc en hebreo quiere decir abrazar. No en el sentido romántico, en el sentido de la consolación. Este es un libro de consolación, donde podemos sacar afuera todo nuestro dolor delante del Señor y hacer un giro, tomar la decisión de ser granos de café e inundar a los de alrededor con el perfume de Dios, porque aún hay esperanza, aunque el mundo se desmorone a nuestro alrededor. Y si nunca hiciste esta decisión de comenzar a caminar con Jesús, el Señor te está invitando a hacerlo. Vengan, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Qué bueno es poder abrazarnos a la cruz en medio de estos tiempos de crisis, abrazarnos a la fe y caminar con la mirada erguida como Habacuc. Me lo imagino sobre sus pies, empoderado, esta palabra que usan ahora, con gozo. Con todo, dice Habacuc, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué bendita decisión! Y observen también, el libro es cortito, lo pueden enseguida leer, las cosas no cambiaron. Empieza y termina igual la situación de Judá. Quien cambió fue Habacuc. Esta es la idea de Dios. Que nuestro corazón crezca en medio de la crisis y seamos cristitos parecidos al Señor para llevar la gloria al Señor y impregnar el mundo con el perfume de Jesús. Y ahora, en este tiempo que vamos a celebrar la Santa Cena, pensaba qué genial el Señor. Él sabía que íbamos a pasar tantas cosas difíciles. Y Él instituyó la cena para que vez tras vez hiciéramos este ejercicio espiritual que hizo Habacuc. Enfocarnos en la cruz, gozarnos en el Señor, bendecirlo, darle gracias y llevar toda la gloria a aquel que va a cambiar todas estas cosas tristes en bendición. Así que vamos a tomar el pan y vamos a tomar de la copa el vino, pero vamos a hacer una oración para imitar a Habacuc, que nos enseña esta mañana. Enfocarnos en la cruz, que ha sido la razón de nuestra fe. La muerte del Señor Jesús nos vino a cambiar la vida, a cambiar la perspectiva de nuestro futuro. Vamos a agradecer por tan grande amor. Señor, nos acercamos a tu presencia en medio de estos tiempos tan difíciles para toda la humanidad. Qué bueno es que en medio de tanta incertidumbre y dolor podamos elevar los ojos y verte morir, pero no quedó allí todo, sino que venciste, resucitaste y estás vivo. Por eso que queremos hacer memoria de tu sacrificio, tu gran amor para con nosotros,
y al compartir el pan y el vino, hacerlo con un corazón agradecido para bendecirte, para darte toda la gloria que solamente vos te mereces. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos pones en alto, nos levantás los ojos a los cielos y todo lo demás pasa a segundo plano al volver a mirarte en la cruz del Calvario. Gracias, 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 Señor. Participamos de esta cena en el nombre de Jesús. Amén. Participemos.